meteorológicos que inciden a su vez en la agricultura, en los problemas de escasez hídricas, etcétera. Y también como decía antes, contaminación atmosférica de ciudades que afecta en la salud. Y esto es una cuestión elemental a la hora de hablar de bienestar. Eh, Además, habría que matizar el hecho de que no todas las personas en una misma ciudad consumen de la misma manera. No es la misma la huella ecológica que podamos tener las personas que estamos aquí o que nos están siguiendo que un Bill Gates o un Botín con sus yates y con sus viajes a París para merendar y para desayunar en Nueva York al día siguiente, ¿no? Además de que, evidentemente, cuando uno observa los niveles de contaminación, no son los mismos en las distintas partes de la conurbación madrileña y en muchos casos nos encontramos con que los niveles mayores de contaminación están situados en las zonas donde fundamentalmente viven las clases trabajadoras o las clases más populares, ¿no? Eh, Bien, esto desde mi punto de vista hace necesaria, muestra la fuerte necesidad de una transformación económica, ecológica y social de la economía española en general y de la economía madrileña en particular, ¿no? En términos territoriales, a través de una planificación urbana de cercanía, es decir, acercando los servicios a las poblaciones para que no tengan que desplazarse grandes distancias, y esto hay ejemplos de ello, por ejemplo, en la ciudad de Friburgo, en Alemania. Evidentemente, fomento del alquiler frente al fomento de la compra de viviendas, lo cual sorprende cómo hoy en día las deducciones pues, se equilibran o se eliminan en el caso del alquiler, se equilibran con las de la compra. Parece que se sigue queriendo optar por el mismo modelo. En cuanto al transporte, pues habría que reducir el espacio para los coches para dejárselo precisamente al transporte público, a la bicicleta y al peatón, además de una clara moratoria a la construcción de infraestructuras. Esto ha sido un caso flagrante en toda España y en Madrid también, y es causante de grandes pufos urbanísticos, de amiguismo, de clientelismo, que tiene que ver con parte de los altos niveles de deuda, en particular de la Ciudad de Madrid o de la propia Comunidad de Madrid. Y bueno, existen ciertas competencias a nivel autonómico para restringir estas construcciones, ¿no?, de infraestructuras, de mega infraestructuras sobre todo. En términos sectoriales, habría que hablar bueno, relacionado con lo anterior, también de la rehabilitación del parque residencial con el fin de conseguir una drástica reducción en los consumos energéticos. Sería una forma digamos, de atajar varios problemas al mismo tiempo. Por un lado, en cuanto a consumos energéticos y la parte que tiene que ver con ecología, pero también en cuanto a los gastos energéticos y la problemática de la pobreza energética con la que nos encontramos hoy. Gente que no, antes lo hablaba José, que en cuanto a gente que no puede realmente vivir en una situación de climatización suficiente, ¿no?, por así decirlo, en sus casas. Y en este proceso, además, es una fuente de empleo, de creación de empleo para un sector que ha perdido buena parte del empleo que generaba, que es el sector de la construcción, pero a través de algo, de una satisfacción real, de necesidades reales de la población de Madrid. En el ámbito energético, pues evidentemente podéis imaginaros que lo que yo sumaría aquí sería la renovabilidad, ¿no?, como fuente esencial, pero priorizando también la pequeña escala, la pequeña escala y las formas cooperativas de producción, no simplemente renovables para seguir dejando el poder en manos de grandes empresas energéticas. Y aquí también, bueno, pues hay ordenanzas municipales que existen, pero que habría que profundizar en ellas para impulsar la instalación de energías renovables en las viviendas y en los espacios públicos. En cuanto a la industria, que por cierto es un sector bueno, que ha llegado a tener un porcentaje del valor añadido en la Comunidad de Madrid menor en algunos años que el sector de la construcción. Hoy en día, evidentemente, con la caída de la construcción, pues eso ya se ha revertido. La industria habría que fomentar el desarrollo de nuevos polos industriales con ingeniería, basados en la ingeniería y en la química verde. Esto lo que significa es polos industriales que den lugar a productos fundamentalmente biodegradables, con bajo consumo energético,
sin componentes tóxicos y donde los residuos se conviertan en recursos para otras industrias, ¿no? Esto es algo que, por cierto, este elemento de residuos que se podrían convertir en recursos es un elemento también fundamental en la lógica urbana con respecto al ámbito rural, en lo que tiene que ver con la agricultura. España ha depauperado de forma notable sus suelos, la calidad de sus suelos, a base de una agricultura industrializada que fundamentalmente pues lo que se ha basado es en la extracción de biomasa, pero metiendo cada vez más insumos, fertilizantes, etcétera, degradando los suelos, contaminando acuíferos. Y frente a ello lo que habría que potenciar es una agricultura ecológica, de cercanía, para no recorrer tampoco largas distancias y fomentar también trabajo en la región, en ese sector, pero donde además a través de la recogida selectiva de residuos, sobre todo de materia orgánica, o bien a través del puerta a puerta, o bien a través del quinto contenedor. Hay experiencias al respecto en pequeños municipios en el País Vasco, en Cataluña, o incluso en grandes ciudades como Milán. Sería una forma digamos que reingresar esos nutrientes en la tierra, ¿no? y recuperar los suelos. También otra cuestión fundamental, en los servicios públicos que en la Comunidad de Madrid, pues con respecto a la administración pública, por ejemplo, si miramos los datos de lo que suponía de los servicios, bueno, aprovecho para decir que los servicios son el 80%, más del 80% del valor añadido en la Comunidad de Madrid, pues la parte de administración pública, sin embargo, el porcentaje de estos servicios ha ido disminuyendo en comparación con la media nacional. Es decir, que el adelgazamiento de lo público ya se ha hecho, no hacía falta hacerlo en tiempos de crisis, ¿no? Y sin embargo, lo que habría que hacer ahora sería recuperar ese sector público, en particular en servicios de bienestar como la sanidad o la educación, que por otra parte son generadores de empleo, generadores de bienestar, generadores de justicia social y al mismo tiempo son sectores con niveles bastante bajos de impacto ambiental, tanto en el uso de recursos como en la generación de residuos, ¿no? Sumaría, y bueno, por último, sumaría, ya voy a terminar para que podamos abrir, es que como tenía una buena lista de propuestas, ya que estamos hablando de propuestas para un Madrid diferente, sumaría a estos servicios los servicios de cuidado de las personas dependientes. Y con ello no me estoy refiriendo a que a necesariamente darle ese carácter monetario a todos estos servicios, esos trabajos reproductivos y tal que se producen en los hogares y tal. Hay una parte que evidentemente va a seguir estando, pero hay una parte que sí que puede potenciarse desde lo público, que sí que puede valorizarse además socialmente a través de esos servicios públicos, lo cual no significa que no haya que valorizar de otra manera los que se producen en los hogares y repartir. Y esto se puede hacer a través de propuestas como las del trabajo garantizado, que distintas iniciativas políticas están hablando de ello. Pero también, como decía, pues la parte que va a seguir en los hogares necesariamente necesariamente son trabajos que se tienen que repartir. Y para ello, pues hay distintas iniciativas posibles, como puede ser la puesta en marcha de campañas precisamente para poner en valor esas tareas de cuidados y no solo eso, sino también generar incentivos fiscales para premiar a las empresas que reduzcan la jornada laboral de sus trabajadores, puede ser así a bote pronto en 35 horas, como propuesta más concreta, precisamente para estimular el tener tiempo para hacer ese reparto de trabajos. Y bueno, podríamos sumar otras cuestiones, pero estoy seguro que van a salir unas cuantas cosas aquí en el debate. Sí, esa propuesta que hayáis traído tanto el público como vosotros, no nos vamos de aquí sin soltarla, pero vamos a interactuar si queréis un poco. Bueno, si os apetece, si tenéis alguna pregunta para interactuar, sería genial. Así no hacemos el debate solo desde la mesa. ¿Qué os parece? ¿Tenéis alguna pregunta o alguna matización que hacer a lo que se ha expuesto hasta ahora? ¿Necesitáis más calorcillo todavía? Bueno, si quieres. Sí, bueno, pues entonces, sí, pero entonces si alguien quiere añadir algo, aunque no se le dé el micro instantáneamente para poder terminar la frase, levantad la mano o veniros directamente para acá a coger el micro para que ahora ya sea más corto, más interactivo, ¿vale? Como estamos siendo grabados y retransmitidos, pues recordar
de nuevo el nombre de la sesión, que es Generación y Distribución de Renta, y no solo la interpreto como el Producto Nacional Bruto, sino cómo generamos la riqueza y la renta, que algunas de las propuestas que hay sobre la mesa proponen repartir, vale, pero primero hay que generarla. Entonces, en ese círculo de cómo se genera, cómo se reparte, cómo se genera, cómo se reparte, entonces recordamos que estamos debatiendo con José Belver, que por cierto se escribe con B y con V, y con José Antonio Pérez, y seguimos. Y pues si tienes Sí, réplicas o sí, añadidos. no réplicas, sino precisamente entrar en sintonía, porque tal como lo deja Belver, ya empezamos a hablar del PIB y todas estas cosas, y efectivamente, como él decía, el PIB es una medida en principio, para la economía convencional, fundamentalmente de la ineficacia, porque claro, computar como una ganancia, nadie... Si yo tengo una herencia y cada vez que me gasto algo lo computase en las ganancias, no, va disminuyendo. Bueno, pues esto estamos haciendo con los combustibles fósiles. Tenemos unas reservas o con los bosques. Y entonces estaba recordando, a propósito de los bosques, una frase o una reflexión lapidaria de alguien a quien seguramente todos ustedes conocen, de referencia, que era Henry David Thoreau, que fue el autor de Desobediencia Civil, pero que también era como... entonces no se podía decir, no era ecologista porque esa necesidad no existía, ¿no? Pero digamos que sus libros como Walden o Vida sin principios, la verdad es que debían ser la Biblia para el movimiento ecologista, ¿no? Porque este hombre estaba anticipando todas estas cosas que iban a pasar. Y él decía que si un hombre pasea por los bosques, por amor a ellos, la mitad del día, será tomado como un holgazán. Pero si otro hombre que se pase el día entero cortando la leña, cortando la madera, cortando el bosque y especulando, será tenido por ciudadano ejemplar. Bueno, pues estaba ilustrando esto, ¿no? Nos estamos cargando en la metáfora del bosque, nos estamos cargando lo que es el planeta. Y es que el PIB, y sin embargo, el segundo hombre, el que destrozaba el bosque, era tenido no solo por ciudadano próspero y tal, sino que los economistas del momento decían, sí, sube el PIB, pero es que el PIB sube, le da lo mismo al PIB que la gente nazca o muera, da lo mismo hacer ataúdes que cunas, siempre puntúa en el PIB. Y sin embargo no está puntuando los trabajos ocultos, los trabajos que fundamentalmente se estaba refiriendo Belver también, al trabajo de las mujeres, ¿no? Esos trabajos de reproducción, de cuidados del hogar, que bueno, hay cálculos por ahí que le pueden situar en el 50% a lo mejor de todo el trabajo. Es que tenemos una confusión también sobre el trabajo y el empleo. El trabajo es una potencialidad, aparte de una dimensión física, el trabajo es desde el punto de vista antropológico, es una dimensión humana. A fulano le dieron el Nobel por su trabajo sobre las partículas elementales, y trabajó, pero otros están trabajando en el andamio. Bueno, es el trabajo de una dimensión muy amplia, pero podríamos trabajar, las mujeres que están trabajando en el cuidado del hogar son invisibles a todos los efectos, no están en el PIB. Y es que hay que desdoblar y diferenciar trabajo de empleo. El empleo es un artificio social, que hubo una época que funcionó bien, era la forma mediante la cual los esfuerzos, el tiempo de trabajo, se repartía entre la población y de paso la riqueza generada se repartía más o menos bien. Fue una época corta de los países occidentales, los 30 dorados, que se suelen decir, hasta que el liberalismo empezó a recortar, pero en fin, hubo una época que más o menos, bueno, los sindicatos cogestionaban o participaban en las dimensiones. Todo eso es lo que ha caído y lo que tenemos es el precariado, y entonces el empleo, en vez de ser algo creativo, algo que, digamos, refuerza esa dimensión que dignifica a la persona, que siempre han dicho los moralistas, el trabajo dignifica, mientras que el empleo, sobre todo si es el empleo precario, el empleo para otro, el empleo ya
si precariza no puede dignificar. Y encima es un instrumento de dominación, porque solo una de las partes, y con estas reformas laborales que están haciendo, la parte empleadora es la que tiene la sartén por el mango. Esto, en el caso de la renta básica, es decir, que todo el mundo tuviera un mínimo, daría, se suele decir, un poder de negociación a los trabajadores. Yo creo que es un poco excesivo que porque uno tuviera una base mínima, tanto como poder de negociación, porque si no iba a haber negociaciones, como es en la situación actual, pero por lo menos si me decían, esclavízate aquí para ser pobre. O sea, trabaja para ser pobre. Siempre nos han dicho, es que para salir de pobre hay que trabajar. Es que no trabajan, los holgazanes no saldrán, y en cambio el ejemplo, el que ha trabajado mucho, los calvinistas y tal, y hoy te dicen directamente, entra aquí, por estas condiciones de dominación, que te voy a contratar por, no sé, una hora alternativa un día, estás a mi disposición, cobrarás por debajo del umbral de pobreza, y eso es dignificar. Naturalmente, si tuviese un mínimo de subsistencia en el bolsillo, no sé si negociaría, pero le diría, no, gracias. Precariedad, no, gracias. Dominación, no, gracias. Pero también la renta básica, aparte de la dimensión social, tendría una dimensión que decía antes en la sostenibilidad, por lo que estamos hablando, ¿no? Si a los que proponen crear empleo, digo los economistas convencionales, que esto se va a reactivar y vamos a hacer otra vez la locomotora esa de los Groucho Marx, que van quemando los vagones para que la máquina avance y se van quemando, eso creo que no lo van a hacer en la situación actual, porque es que al capitalismo actual, llamado neoliberalismo, el trabajo ya no ha dejado de interesarle. Tenemos las provincias asiáticas produciendo las materias primas, vamos, y los transformados a precios muy baratos, y nosotros, los dueños, pues especulamos, ganamos simplemente con la economía financiera. Es decir, que ahora mismo el sistema, los que dominan, no ya los políticos, sino los 35 del IBEX en España, para enterarnos, el trabajo no está por la labor de crear, o sea que todo lo que nos cuentan no está estructuralmente entre sus propósitos. Y el voluntarismo, a lo mejor desde partidos de izquierda, de crear empleo, pues si no tienes fomentar para que lo cree el mercado, es que el mercado no lo va a crear. Ante esta coyuntura, si algo debería propugnarse, no sería volver a crear empleos, pues eso, otra vez la burbuja, otra vez a construir esas, a gastar energías fósiles, a contaminar. No, se podía hacer un trabajo, desde luego, mucho más sensato, mucho más pausado, que daría calidad de vida. Algunos economistas clásicos, bueno, clásicos, no clásicos, sino digo más o menos convencionales, pero digamos decentes, como por ejemplo Samuelson, proponían otros índices en vez del bienestar, el PIB, decía, pues creo que, lo diré técnicamente como lo decía, el bienestar, bueno, bienestar económico neto, porque incluía otro tipo de historias. No incluía estar en el coche metido en un atasco, sufriendo, que no estoy disfrutando nada, y al mismo tiempo el PIB está subiendo por el consumo, más luego los gastos de descontaminación, los gastos de hospitales para las tuberculosis que se cojan, no. Sería incluir en ese producto aquellos elementos que produjeran satisfacciones generales, y muchas veces se ha dicho que lo que más satisfacción da no suele costar dinero. Pero lo que pasa es que muchas veces no podemos disfrutar de la amistad, del amor, de una serie de cosas, porque tenemos que estar miles de horas trabajando, porque como nos han reducido cada vez más, han depreciado los salarios, pues cada vez hay que estar más horas, ¿no? El índice de bienestar económico sostenible que proponía Herman Daly y otro, John Cobb, y luego James Tobin, que bueno, nos pertenece a TAC por aquello de la tasa Tobin, aunque Tobin murió el hombre, una vez dijo, yo no quiero saber nada con esos revoltosos como ATAC, que somos una gente de lo más pacífica. En aquellos momentos de movimientos alterglobales, los medios aprovechaban para sacarnos como los revoltosos, los que rompían lunas en las manifestaciones y tal, pues creían, y el hombre Tobin dijo, unas declaraciones, no, yo con esto no quiero saber nada, pero en fin, defendíamos, entre otras cosas, la tasa Tobin, ¿no? Que era grabar con V, ¿no?
poner un impuesto a las transacciones, y en su momento Tobin no pensaba que era un acto humanitario, sino, como él decía, un grano de arena. Si en los engranajes como hoy la economía funciona, pues son ordenadores que están programando, están constantemente haciendo, ahora vendo, ahora compro, ahora vendo, ahora compro. ¿Por qué? Porque están jugando con partículas decimales. Y entonces, bueno, al final están generando muchos beneficios para la gente que está metida en las altas finanzas. Y él decía, si en cada operación la grabo con, digamos, el 0,00, estoy ralentizando el sistema, ya no se calienta tanto. Él lo hacía como economista, pensando que no se calentase el sistema, pero claro, nos encontrábamos con que se habían generado unos recursos y él proponía, bueno, pues que se den para actividades de tipo social. Y ese fue el origen de ATAC, que ese nombre tan raro que suena así, sería pues una asociación para la taxación, que es un nombre en castellano incorrecto, pero es que venía en francés, ¿no? Taxación. Tasa aquí no es lo mismo que impuesto técnicamente, pero bueno, para la imposición, pero se cogió porque se hizo en Francia asociación, para la tasación de las transacciones financieras, ¿no? Para eso era, ¿no? Y es una forma ya de obtener, porque claro, pasar de la noche a la mañana a un cambio radical, pues, bueno, pues como no sea mediante una revolución, pero si hemos de proponer medidas, eso ya va frenando, pero también va distrayendo algo. Aún así, con eso no se pagaría la renta básica. La renta básica necesitaría un conjunto de una reforma fiscal, ni más ni menos, y me gustaría que poder entrar en el curso del debate en esos aspectos. Pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, hay otras propuestas. Si alguien se conformase, es que no es lo mismo que alguien me dé un salario miserable por tenerme bajo su férula, haciéndome trabajar bajo sus condiciones y su disciplina, que yo voluntariamente adopte una forma de vida humilde, que no me paguen con moneda entrópica, que viva con pocos recursos, pero sin dominación, y entonces viva con la renta básica. La crítica que hay en el ámbito anglosajón, oye, esto de la renta básica, pues decía, igual que aquí se decía, nadie trabajaría, holgazanes y todo, en fin, este tipo de lugares comunes, decía, es que vendría uno, cogería la renta básica y se iría a las playas de Malibú a hacer surfing. Decía, el surfista de Malibú era la crítica. Y uno dice, bueno, aparte de que a lo mejor lo hacían 4, pero toda la población no lo iba a hacer porque a todo el mundo no le gusta hacer surfing, por una serie de razones, ¿no? Y permítame, no es la propuesta seria, es una pequeña butad para la reflexión. Si ahora hubiera una serie de personas que porque les dieran una renta básica que les permite comer, cogieran y se fueran a las playas de Tarifa a hacer surfing, yo no les haría una crítica social, Yo les propondría para la medalla al mérito ecológico. Porque si yo lo que hago es entrar a trabajar en la fábrica de Ford para producir, lo que estamos haciendo es romper más el trabajo, desordena el mundo desde el punto de vista de entropía, ¿no? Es decir, que se podía ir a elementos de moderación. Hay pequeñas, ni mucho menos en renta básica, ni mucho menos en sostenibilidad, pero hay precedentes que nos sirven para ilustrarnos. En Inglaterra, es Inglaterra la que hablaba en los tiempos que fueron los enclosias, curiosamente había unas normas para proteger la vida silvestre, que era a los granjeros o agricultores que dejaran algunas partes de su terreno sin cultivar, se les indemnizaría. ¿Por qué? Porque favorecían la vida silvestre. Precisamente esos setos que se habían creado, si no los fumigas, si no los echas, ahí anida la vida silvestre. Otra norma, otra propuesta que se hizo en Kioto, lo hizo una organización que se llama Oil Watch. La hizo en 1997. La idea de mantener los combustibles fósiles bajo tierra mediante créditos de carbono. Es decir, si yo tengo una población, un país, tengo petróleo, tengo gas debajo, la tentación primera de los gobernantes es vamos a sacarlo y a producir y a contaminar, pero con esto nuestro PIB y bueno, la población de ese país, la verdad es que tiene un legítimo derecho a aspirar a un nivel de vida mejor si son pobres, ¿no? Pero decía, paguémosle
desde el punto de vista de la comunidad internacional, que hay que reducir por mantener el carbono abajo, no lo saquen ustedes. Y entonces en el campo petrolífero, bueno, tiene un nombre... Ispingo-Tambococha Tiputini, pone aquí, situado en el Parque Nacional Yusuri, en Ecuador, se pidió que el gobierno estaba en trámites para no explotarlo, llegar a una serie de acuerdos que, bueno, la gente pudiera vivir precisamente por resistir la tentación de explotar aquello. Entonces, a lo mejor vivirían con unas condiciones mucho más humildes, más sobrias, pero no se meterían en esta vorágine. Desde este punto de vista, una renta básica que se pudiera dar al conjunto de la población podría moderar las apetencias consumistas. La renta básica se pone mañana y a lo mejor lo primero que hace la gente, como estamos imbuidos por la publicidad, es irnos al casino o gastárnoslos en tal, naturalmente. La renta básica automáticamente no funcionaría no traería el mundo, no traería el paraíso, pero lo que es cierto es que eliminaría de entrada la pobreza y abre una serie de posibilidades, un abanico de posibilidades para reflexionar de otra forma. De entrada, podríamos estar aquí debatiendo una cantidad de personas mucho mayor si algunos, en vez de tener que estar trabajando estas horas en haciendo no sé qué hasta las 1000, bueno, pues estaban haciendo ese trabajo ciudadano. Entonces, yo lo que estaba haciendo con esto era, apoyar un poco la intervención que ha hecho el compañero Belver y hacer un poco de telonero para animarles a ustedes para esas preguntas que ya estaban pensando por ahí. Es decir, bueno, esto a la renta básica, pues sí, todo eso, si cuando se dice en el bar, dice, eso no sería, no trabajaría, pues a mi vecina no se la daría, porque todo ese tipo de cosas, pues podemos debatirlas con su ayuda y nos permitiría aclarar y seguramente, puesto que se queda grabando y es un material de debate que queda guardado, pues a lo mejor alguno de los partidos que, curiosamente, viniendo por aquí, por la calle, veo la sede de algunos que debaten si llevan la renta básica o no, pues les podría inspirar y se podrían reforzar. Segunda oportunidad, pero no última. ¿Alguien se anima? Yo me animo a acercároslo, si hace falta. Yo os voy a lanzar una pregunta mientras que se anima alguien más, que tiene que ver con algunas de las palabras clave. Bueno, habéis dicho un montón de palabras clave, pero quiero rescatar, a ver si recuerdo las tres. Una tiene que ver con la mirada sistémica que has mencionado y con el juego de muñecas rusas de sistemas y subsistemas. Y una cosa que me interroga siempre cuando intento pensar lo más grande posible la economía es, con otra de las palabras clave que habéis dicho, es la interdependencia. Entonces siempre cuando intento hacer un puzzle simple, me pregunto sobre si es mejor o peor que entre diferentes núcleos o comunidades, países o regiones se consiga la máxima autonomía posible dentro de esa región o se haya cierto grado de especialización siempre que no sea impuesto por alguien desde arriba, sino, mira, tenemos mucho aceite, vosotros tenéis mucho trigo, vamos a ser amigos. O sea, ¿cómo pensáis que podría ser más resiliente o más fluida la economía? El comercio se viene practicando desde las épocas más remotas de la sociedad, ¿no? Pero espera un segundo, que me falta la palabra que a lo mejor eso condiciona un poco, que es la palabra soberanía que tú has mencionado. Sí. O sea, si mezclamos el tema de los sistemas y subsistemas con la soberanía... Bueno, ¿soberanía cuál? ¿Alimentaria o soberanía...? No, y soberanía también política. También energética y también política. Soberanía energética. Claro, es decir, si tratamos de ser lo más autónomos posibles en cada subterritorio o tratamos de ser lo más interdependientes posible y garantizar las condiciones políticas que hagan que esa interdependencia no sea abusiva. Bueno, pues como todo dice que el veneno está en la dosis, o sea, la autarquía, encerrarnos, que es en parte algo que quiere hacer Europa en algunas cosas, pues no sería. Ahora, nosotros producimos manzanas en determinada época, pero hay otras épocas que no producimos manzanas. Entonces, cuando vamos al mercado y vemos manzanas de Chile,
pues hombre, me parece una locura no esperarme a tener mi propia cosecha de manzanas por la huella ecológica, que significa traer manzanas en un barco desde Chile. Ahora bien, hay elementos que aquí no tenemos. El cacao de las canciones esas pues el cacao está, el chocolate nos gusta a la mayor parte, pero en La Mancha no hay cacao, ¿no? Bueno, pues o incluso los minerales para hacer un bisturí, para operar a alguien, efectivamente, ¿no? Eso, por claro. ejemplo, o sea, mejor que el cacao, ¿no? O sea, es más importante aún todavía. Bueno, no sé, pero bueno, la operación a veces es bueno, ya, pero ocurrente, puede salvar una vida. es broma, sí. Haría más falta salvar vidas, o tienen más necesidad de bisturíes en los países donde producen el cacao que entre nosotros. Bueno, podría hablar por experiencia, gracias a estas altísimas tecnologías, pues a mí me han intervenido, pese a la condesa de Murillo, en la sanidad pública, me han intervenido el lunes pasado de un ojo y una operación, una tontería, vas allí y tal. En la mayor parte de los países poco desarrollados, por estas cosas de cataratas y tal, la gente es ciega funcional, por algo que aquí está totalmente superado, ¿no? Decía que además me lo ha hecho en la sanidad pública porque ha aguantado el tiempo de espera y he dicho, no, a mí me lo hace un hospital público. Lo de los bisturíes, claro que, bueno, pues está muy bien traído. Tendríamos que hacer esto que se dice comercio justo, no comprarles a unos precios unos precios irrisorios las materias primas a los países productores que las tienen y llevar bisturíes, aquí ya los tenemos, pero en donde producen el cacao no hay muchos bisturíes, más que no hay bisturíes, pues que no hay hospitales, que no hay todo esto, con lo cual la interdependencia, claro que es buena, es que si no, igual que genéticamente, si nos casamos solo con nuestra prima y tal, pues acabamos al final, como algunas familias reales, bastante bobalicones y tal, pues hay que hacer intercambio genético. También la economía es como algo orgánico del ser humano, ¿no? Una extensión. Pues tenemos que hacer esos intercambios, pero no llegar a pues el exceso de comer manzanas de Chile o cerezas traídas de Chile, no sé cuándo, por el capricho de tal. Creo que hay que llegar ahí a unas porque si moderásemos esos caprichos, y esos caprichos la verdad es que los tenemos pues por la publicidad y porque el propio sistema nos pone las manzanas ahí y nos quita la reflexión. Si nos diéramos cuenta, bueno, pues comeríamos lo de mercado, compraríamos pues en los mercados más cercanos, pero no nos vamos a privar incluso cierta dosis de energía fósil. Sigue siendo necesario, otra cosa es el derroche, pero hasta pasar a otras energías alternativas, que en definitiva no las está, es la solar fundamentalmente, el petróleo en definitiva es sol almacenado bajo tierra, o el carbón. Fue producido en su día por la fotosíntesis, lo que pasa es que en vez de aguardar ahora, son tiempos de lentitud, en vez de aguardar ahora a que la fotosíntesis nos produzca biomasa o nos produzca cosechas y tal, no queremos ya, pronto, y sacamos lo que estaba acumulado y introducimos más entropía en el ambiente. Sobre la renta básica, que nadie me lo pregunta. Espera, antes de que te metas en ello, para que no mezclemos temas, yo añado a lo que estás comentando sobre la interdependencia y tal, para completar, ¿no? Porque en lo fundamental estoy de acuerdo contigo, pero habría... O sea, me gustaría matizar alguna cosa, ¿no? Porque es una pregunta que yo también me hago mucho, porque yo además también hago una tesis y tiene que ver con el comercio internacional y siempre me planteo esta pregunta, ¿no? ¿Y qué hacemos porque claro, va a haber recursos que no tengamos, ¿no? Y sin embargo tenemos un problema. Yo creo que el punto de partida a la hora de analizar esta cuestión es un elemento que no hemos mencionado hoy porque estamos hablando de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que, claro, la Comunidad de Madrid está en un espacio mayor y si algo caracteriza la economía hoy en día es el nivel de mundialización, ¿no? Entonces,
uno de los problemas a los que que afrontamos hoy en día, sin duda, además de la problema en términos ecológicos, ¿no? De relación economía-naturaleza, es sin duda el de, aparte del cambio climático, que ya es el del pico del petróleo, ¿no? El pico de extracción de petróleo. Digo extracción de petróleo en el sentido de que no estamos hablando de que el petróleo se esté acabando, ni estemos en una situación de que está a punto de acabarse, sino que estamos en una situación en la que la cantidad de petróleo que se extrae cada año es menor frente a una demanda que es creciente. Esto con cualquier producto, lo que sucede cuando su oferta es menor y la demanda es creciente es que su precio se incrementa. Esto en lo que se refiere al pico del petróleo, o sea, perdón, al petróleo convencional, ya habríamos superado este pico según la propia Agencia Internacional de la Energía, que no es sospechosa de hippie ecologista ni nada por el estilo. Lo que pasa es que evidentemente pues no sabemos. De entrada, las reservas están en manos de grandes compañías petroleras, por lo tanto no tenemos los datos exactos, son fundamentalmente estimaciones. Por otro lado, pues los niveles de demanda con la crisis se han moderado y estaríamos más que en un pico, en una situación, una especie de meseta, pero además habría una situación de extracción de otros petróleos no convencionales, como puede ser el gas de fracking o las arenas bituminosas y tal, bueno, en territorios, o sea, con todo un deterioro ecológico asociado y tal, pero lo que sí que está claro, lo que los científicos, los físicos y tal nos sacan a la luz es que la cantidad de energía que sacamos por la cantidad de energía que invertimos en sacarla es cada vez menor. Esa relación se llama tasa de retorno energético. Al inicio del siglo XX era de un barril, por cada barril que invertíamos de petróleo sacábamos 100 barriles, hoy en día sacamos una decena de barriles a nivel mundial, en algunas reservas mucho menos. En el gas del fracking es 3 barriles por cada barril que invertimos, en términos de barriles equivalentes. Y sin embargo, con algunas energías renovables, como la eólica, sacaríamos el equivalente a 13 barriles por cada una que invertimos, ¿no? Claro, los precios del petróleo fluctúan por toda una serie de problemáticas geopolíticas, no solamente por las cuestiones de escasez, aunque ello pueda influir en ello, pero a la larga, evidentemente, lo que es totalmente previsible que esos precios se acaben incrementando de forma sustancial. Y por lo tanto, si digamos la sangre del sistema, el combustible fundamental que permite ese transporte de mercancías a largas distancias, se va a incrementar su precio de forma sustancial, sin encontrarse un sustitutivo claro todavía hoy en día, sí para pequeñas distancias, cortas distancias en ciudad y tal, a través de baterías energéticas y tal, pero no a través de lo que son las largas distancias, pues vamos a tener un problema. Sin hablar de la otra parte del problema, que es las emisiones de gas de efecto invernadero que se generan, que hoy en día, si quisiéramos no alcanzar de aquí a 2050, de aquí a mediados de siglo, unos niveles de incremento de las temperaturas por encima de lo que los científicos están advirtiendo que generaría altos riesgos para la población humana a través de olas de calor, desequilibrios, bueno, deshielo del Ártico, en fin, incendios, etcétera, todas las problemáticas ligadas al cambio climático, debería de estar disminuyéndose esas emisiones en niveles del 10% al año, cuando sin embargo no dejan de incrementarse, ¿no? en los países industrializados. Entonces, esos dos elementos hacen que necesariamente el comercio a larga distancia va a ser cada vez más complicado. ¿Qué pasa? Que efectivamente no tenemos todos los recursos, efectivamente va a haber recursos como ese ejemplo que ponía, ¿no? Del bisturí, que vamos a seguir necesitando metales, ¿no? Que vamos necesitando. La cuestión es que habrá que autolimitar, habrá que reducir la dimensión material de la economía sí o sí. La cuestión es hacerlo de una forma ordenada y socialmente sostenible en un tiempo razonable. Y eso se puede hacer, entre otras cosas, pues en el propio diseño de lo que producimos para que requiera menos recursos, en la lógica que lleva a necesitar producir cada vez más para satisfacer necesidades, revertirla, es decir, que esa es la lógica propia del capitalismo, ¿no? Pero bueno, evidentemente con los niveles de desigualdad, esa lógica pues lo que hace es fomentar que unas personas tengan mucho y otras personas
con el crecimiento pues logren vivir de una forma relativamente digna, ¿no? Pero la cuestión es que a lo mejor, dadas las circunstancias, lo que habría que hacer no es tanto crecer, sino fundamentalmente repartir lo que hay, ¿no? Y por la parte del consumo, reducir en cuanto a consumimos y sobre todo, o sea, reducir los consumimos quizás a nivel municipal, yendo a las propuestas otra vez, disminuyendo, limitando los espacios de publicidad en los espacios públicos, ¿no? Y por la parte también de residuos, pues también intentar darle la mayor vida útil posible a esos minerales, esos metales que hayamos importado, ¿no? A través del reciclaje, o en la medida de lo posible, ¿no? Y efectivamente, los combustibles fósiles son escasos, va a haber que sustituirlos, pero durante un tiempo va a haber que utilizarlos. La cuestión es utilizarlos cuanto antes para lo necesario y no para lo superfluo o para alimentar la dinámica prevaleciente hasta ahora. Entonces, esa interdependencia regional va a haber que relocalizarla. Yo creo que estamos abocados a una relocalización de la economía y, bueno, es que incluso si miramos el comercio internacional a nivel mundial, los años de mayor crecimiento económico en términos más convencionales, que son los años de los 30 gloriosos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y tal, son años de bastante autocentrados en términos comerciales. Es decir, no había la lógica del incremento del comercio internacional y del libre comercio se potencia mucho a partir del inicio de la etapa neoliberal con Thatcher, Reagan y los acuerdos de libre comercio, que por cierto siguen metiéndonos en esa lógica, sí, con el TTIP, el Tratado Transatlántico, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pues tenéis una oportunidad de preguntarle antes de que lo responda sin pregunta. Tenéis... No, pero le pedimos que se venga para acá porque la cámara no puede girar. Sí, creo que tienes que venirte para acá porque la cámara no... Por favor, participa, sé una cara nueva. Bueno, no. Si no se le escuchará, sí, por lo menos. Es que has hablado de que la economía cada vez es más especulativa y no productiva. Eso conlleva a que no se pueda pagar una renta básica porque cada vez vamos a trabajar menos. ¿Cómo se resuelve el problema del empleo? Bien. Es muy oportuna la pregunta. Cada vez trabajamos menos, es decir, cada vez hay menos empleo, pero hay menos riqueza como creación. Vamos a ver, por poner un ejemplo visual. Antes, y bueno, soy de una época por edad que lo he visto, segar simplemente el cereal. Ir a la agricultura es un ejemplo muy simple, ¿no? Porque la economía es mucho más compleja. Pero en la época de la agricultura que empleaba mano de obra de manera intensiva, pues a lo mejor había en un pueblo que hacían falta 100 segadores para cosechar todo el término y cogían X cantidad de pan para comer todos. Hoy, cualquiera que salga al campo, pues verá que van unas enormes máquinas donde el trabajador está instalado confortablemente, con sillones que llevan suspensión, va con los cascos escuchando música, va refrigerado y recolecta... En principio, digamos que exactamente la misma cantidad de cereal, pero solo estamos pagando un salario. Pero la productividad, es que hace falta que no solamente... Es que tenemos el error, claro, tenemos el error, nos han enseñado a eso, porque estábamos hablando del trabajo, de que solo se cotizase por parte de los trabajadores y los ricos, los propietarios, se iban de rositas, que es lo que está pasando aquí. Nosotros hacemos, el trabajador, que somos en principio todos... pagamos dos veces. Pagamos para producir y luego, por eso, trabajamos, nos pagan y sobre eso nos graban con el IRPF. Y ahora nos incitan a que destruyamos en el fin de semana o por las tardes lo que hemos consumido, lo que hemos producido y ahora pagamos sobre eso por el IVA. Pero el dueño de la fábrica, pues parece que no estaba pagando, porque cuando vamos a cómo es el esquema fiscal, en el caso de España en concreto, de donde más se recauda es precisamente del IRPF. Bueno, ahora está
disminuyendo precisamente porque están pagando salarios, salarios basura. Entonces está deduciéndose, pero se ha incrementado también los tipos del IVA. No ese es el problema. Es que con la tecnología estamos produciendo exactamente lo mismo. Lo que tenemos es que pensar, ¿por qué no cotizan los cajeros automáticos a la Seguridad Social? Antes, por poner, en un banco, tú ibas y, buenas, que otra cartillita, que he cobrado la pensión o el salario, lo que sea, deme usted. Y había allí un propio que te lo daba. Los han puesto en la calle y ahora nosotros vamos con los riesgos de equivocarnos, de que la tarjeta se cuele o hasta que nos asalten. Y el cajero, hay menos trabajadores en el banco y el cajero automático. Vamos a la gasolinera. Idem, nos manchamos el guantecito, lo echamos, ¿no? Cuando queremos gastar, contribuir a degradar el planeta. Vamos a los hiper y hacemos 5 trabajos. Antes me mandaban de cuando era pequeño, que te pongan cuarto y mitad de no sé qué, y iba con ello, ¿no? Recuerdo que hasta el aceite, que era un émbolo así, en los años de la escasez. Hoy vas, lo coges, lo metes al carrito, un trabajo, recolectar, meter al carrito, llego a la cinta, lo saco, con problemas ya lo saco, lo deposito, pasa, lo vuelvo a recoger, lo vuelvo a meter al carrito y luego vuelvo a caer. Hay una serie, eso que conste que en algunas economías alternativas se llama el prosumidor, es decir, el que está en el propio acto del consumo estamos produciendo. Si son muy listos, hombre, si los tontos somos los que lo hacemos, ¿no? Antes había 5 puestos de trabajo ahí. En el trabajo al que yo me he podido dedicar, al periodismo, etcétera. Antes, para escribías con una máquina tal, llena de ratas, eso tenía que ir a la imprenta, había que la prueba, había que tal, bueno, un montón de historias. Hoy, cuando yo en el ordenador doy a la J de jodido mercado ya metido, eso va al consumidor final. Se han eliminado todo eso. Y sin embargo, sigue habiendo periódicos, sigue habiendo comida, sigue habiendo tal. Estás poniendo precisamente el dedo en la llaga. ¿Quién trabajaría, quién cotizaría? Precisamente porque se han eliminado salarios, pero no se ha eliminado producción, son otros elementos los que deben estar cotizando. Y sin embargo aquí cotizamos, como digo, por el IRPF, por el IVA, y sin embargo por el impuesto de sociedades. Las empresas grandes no cotizan. Están Amazon, los Carrefour, todos estos están domiciliados en Luxemburgo y paraísos fiscales y no cotizan. Los grandes y las medianas tampoco cotizan porque los tipos impositivos están, pues, como tiene una serie de deducciones, ya el gobierno Zapatero puso el impuesto de las empresas, de rendimiento de sociedades lo bajó al 25%, pero como luego tiene un montón, porque he hecho cursos de formación que han servido para chanchullos por ahí, van deduciendo, al final paga menos el empresario que el pequeño. No me estoy refiriendo al pequeño, es que como se dice empresario, hay algunos que se pueden sentir ofendidos, que es el que tiene un taller o tiene una panadería o es un electricista autónomo. No, cuando hablamos de empresas es fundamentalmente los 35 del IBEX, que es el gran sistema de aquí, el sistema que está corrompiendo. Hay mucho político corrupto, como estamos viendo, cuando escuchan las noticias últimamente, ya es estomagante, cada día más, pero es que hay corruptores, No voy a defender a ninguno de estos, por supuesto, pero es que hay corruptores, hay quienes están pagando para llevarse adjudicaciones o para que hagan leyes en el sentido que les interesan. Hablábamos del fracking. Ahí en las costas de Tarragona, creo que fue, ¿no? Intentaron hacer fracking, fue en Tarragona, bueno, la costa catalana, ¿no? Uh-huh. Y empezaron lo tuvieron que abandonar porque había una serie de movimientos sísmicos que se demostró más o menos que era por las inyecciones del fracking, ¿no? Bueno, ¿cómo estaba hecho el contrato? Al final lo pararon no por protestas ecologistas, sino porque realmente estaban agrietando, eran protestas municipales. ¿Qué pasó ahí? Era un depósito de gas. Era de gas. Castor, sí, el castor, un depósito. El castor, exacto, sí. No era fracking, no, en este caso, sino que era castor, efectivamente, un depósito de gas. Sí. Efectivamente, era algo. Pero bueno, ¿cómo estaba hecho el contrato?
cuando lo pararon, a Florentino, creo que es de los accionistas de eso, le hemos ido a indemnizar pronto. Oiga, como se ha acabado el negocio, me están contando que la gran gloria del empresario es que asume el riesgo. Y asume el riesgo y si se arruina, pues eso ha asumido, ¿no? ¿Qué riesgo asumen? Que la banca, que no sé qué. Millones, lo que todos sabemos y no voy a insistir, pero es que en este tipo de cosas, ¿y qué pasa con las compañías energéticas? Si les estamos pagando el cierre de las centrales nucleares de Lemóniz de aquellos tiempos, se hicieron, en el recibo de la luz ese que no entendemos, de la electricidad, que no entendemos, hay una historia. Antes lo llamaban claramente CTC, costes de transición a la competencia, es que antes eran monopolios y ahora también. Pero bueno, se disfrazaron de competencia. Y entonces dijeron que para que pasaran a la competencia, había que dar indemnizaciones. Y eso lo estamos pagando en el recibo. O sea, todas esas ineficacias no las absorben ellos. Entonces, hay mucho dinero. Claro que hay mucho dinero. Todavía España, pese a la crisis, pero la crisis es fundamentalmente social. Los dueños de las economías, empiezan a decir, el banco tal ha ganado, el otro no sé qué. Ellos no han perdido, hay dinero, pero ese dinero no está entrando Es que nosotros cotizamos del IRPF para la seguridad de todo. Cotizamos para mantener la policía, para que mantenga el orden, pero claro, los ricos, como tienen más propiedades, hay que protegerles más metros cuadrados de propiedad, más vehículos y tal. A mí tampoco me gustaría que me roben la casa, pero mi casa y la de mis vecinos necesitan menos policías, son pequeñas. Ellos necesitan mucho, ¿no? Y todos con el IRPF pagamos todos esos gastos generales, aparte de mantener 2 reyes, que en fin, los reyes antes se morían en la cama y eso tenía su cierta épica, pero anda que... ahora, pero bueno, estamos pagando todo eso, estamos pagando la policía. Y los ricos, del impuesto de sociedades, no pagan la seguridad social, porque eso es una aberración. La seguridad social no es un gasto general, es un presupuesto aparte. O sea, de los obreros, de los trabajadores, ellos que se hagan su fondito. Entonces, como ahora hay menos cotizaciones, no solo por el desempleo, sino porque los precarios es que cotizan una porquería, pues también se dice que entra en crisis el sistema. Pero ¿por qué no sale del fondo general? Es decir, el problema no es que falte dinero ahora, porque se dice, ¿cómo se pagaría la renta básica? Y podíamos entrar en números, grandes números, sobre PIB. Pero recuerdo que cuando en el 2008 llega, que dice con la banca Lehman y tal, la crisis, estaba Zapatero en ese momento, Rodríguez Zapatero el presidente, se fue a un G7, un G8, que le hicieron un hueco para que estuviera allí, de la noche a la mañana viene con la solución. No hay crisis. Entre avales, préstamos, lo que luego sería el Sareb, la banca mala, todo esto, pues creo que está en el orden del 21% del PIB, lo que se ha dedicado a salvar a la banca. El 21%, señoras y señores, del PIB, que nos llaman mucho, del PIB convencional, no del PIB este que defenderíamos como ampliación, del PIB convencional, y luego te dicen, es que eso representaría no sé cuánto del PIB, ¿sí? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Claro, las cifras no las manejan como en los presupuestos. Además de préstamos, ¿no? Además de préstamos. Además de préstamos. Y préstamos a fondo perdido, porque es que dicen, no, es que no lo van a devolver. Bueno, es que es una locura. Dinero para la renta básica, y si quisieran entrar ahí, se entraría. Y aún así, voy a adelantar una cosa que suele crear polémica. Se la pagaríamos también a Botín. Digo, como la propuesta Botín, Botín, pobre hombre, respetaremos la memoria, pero está Ana Patricia, la heredera y tal, se llama Botín. A Botín también se la pagaría. ¿Cómo se le pagaría a los ricos? Los ricos tienen renta básica, tienen sanidad, tienen yates, tienen todo. A lo mejor no tienen felicidad, pero eso es otra historia que no voy a meter, eso para escritores. La forma por la que el conjunto de la población, las clases más humildes, han tenido acceso a sanidad, a educación, a una serie de ventajas de la civilización, ha sido universalizando los servicios. Al universalizarlo, pues claro, hay que dárselo a todos, de la misma forma que si Botín
se presenta mañana, que le ha dado un ataque de no sé qué y se presenta en La Paz allí a hacer cola, tal, no se le va a negar, nadie diría que no se le atienda. Descuiden que no vamos a ver a Ana Patricia Botín ni a ningún banquero en La Paz allí en urgencias, tienen sus hospitales, ¿no? Entonces, para que llegue a todo el mundo, la renta básica se le daría a todo el mundo, también a los ricos. Claro, pero la premisa es que para que funcione tiene que llevar aparejada una reforma fiscal que haría que sí tendrían que cotizar, no solo por el IRPF, sino por sus sociedades. Y por lo demás... Pero, José, te puedo Sí. interpelar. Una de las cuestiones que yo me planteo con el tema de la renta básica, o sea, bueno, tienes razón, ¿no? Con la cuestión de universalización compensada a través de reforma fiscal altamente progresiva, vale, se puede compensar esa idea de ese choque, ¿no?, social que nos puede suponer el hecho de, bueno, y se la vas a dar a Botín. Lo que yo me planteo es, ¿por qué no? O sea, vamos a ver, si estábamos hablando de que hay que diferenciar entre trabajo y empleo y que, bueno, realmente hay toda una serie de trabajos que son socialmente necesarios y que no necesariamente son empleo, no necesariamente son... O sea, que de alguna manera se tienen que cubrir y no dejarlos exclusivamente al ámbito de la familia, sino que tiene que cubrirse por parte de la sociedad. Son trabajos socialmente necesarios. ¿Por qué no canalizar esa renta básica? O sea, yo creo que bueno, la renta básica, o sea, hay una necesidad de trabajo indudable, ¿no? O sea, para mantener los cuidados, para mantener los ecosistemas, para vivir, para convivir de forma sostenible, ¿no? Y sostener la vida en el planeta y en la sociedad. Entonces, dar la idea de que en un momento dado puedes vivir con poco sin trabajar puede ser errónea en un momento dado. O sea, yo creo que hay que matizarlo, pero bueno, eso yo creo que la gente que propone la renta básica es totalmente consciente, ¿no?, de esta dimensión. La cuestión es, ¿por qué no asociarla a como una contraprestación que se da para cubrir una serie de trabajos que deberíamos de cubrir socialmente, que son necesarios y que hoy por hoy no los podemos dejar en manos del mercado, y que sería, en vez de, pues tú dices, lo del surfista y tal, bueno, a lo mejor podemos incluso considerar socialmente, democráticamente, que nos gusta que en nuestras calles haya músicos, ¿no? Y se puede pagar una parte de esa renta básica a músicos, porque, oye, pero luego también hay cuidados que hay que cubrir, hay cuidados también de los ecosistemas regionales, ¿no?, locales y todo esto, y es trabajo que se puede generar, que el mercado no va a generar porque no va a sacar ninguna rentabilidad de ello, y lo podemos cubrir también. Entonces, ¿por qué no canalizarlo, esa renta básica, hacia determinados sectores? Entonces, a mí por eso sería más lo que llaman trabajo garantizado, ¿no? Entiendo yo, pero tengo mis dudas, no sé si es lo mismo, distinto. Hay cierto conflicto entre esas dos propuestas a veces, pero yo creo que se podría... Vamos, la renta básica, como decía, tiene mucha más solera, aparte de filosófica y tal, como he intentado esbozar, pero también mucho más trabajo, digamos, argumental, que esto que acaban de sacar del impuesto, del trabajo garantizado, que lo propone de Izquierda Unida, los hermanos Garzón, Eduardo y el otro. Bueno, Podemos también lo tiene en su programa ahora. Lo tiene, pero bueno, bueno, vamos a ver. La renta básica no es incompatible con el trabajo, con lo que estás diciendo. Porque alguien cobre la renta básica no significa que se vayan a dejar de hacer eso. Voy a poner una dimensión, la dimensión más grande, o sea, el trabajo de los cuidados, que se está haciendo ya de todas formas y no está siendo remunerado. Vamos a tener en ATAC, creo que va a ser el 24 de junio, aprovecho para invitar, un debate sobre mujer y renta básica, porque hay ciertas reticencias que dicen, es que si se pagase la renta básica a las mujeres, se quedarían en casa. Pero si ya están en casa. Le digo las que se dedican nada más que a ese trabajo. Ahora, como al ser universal... Porque claro, si fuéramos diciendo un salario para el ama de casa, esas propuestas más o menos, pues claro, salario para el ama de casa sí que es como discriminatorio. No, como lo cobra el ama de casa y el amo de casa, el que se quiera quedar, ahí hay una gran cantidad de trabajo, ya estarían teniendo una remuneración. Pero es un peligro de justificación de esa lógica desigual, patriarcal, de trabajo... feminizado, me gustaría verlo en ese debate, porque queremos que además no seamos gente con barba los que opinemos. Yo pienso que no, pienso que no, pero quiero ese debate, vamos a intentar que sean las mujeres las que se enfrenten al asunto, que nos digan lo que sucede, ¿no? Porque
es un apriorismo. Se iban a quedar, se iban a quedar, no lo sé, lo tienen que decir ellas, se iban a quedar. Las mujeres, vamos a ver, las mujeres de poca formación, las amas de casa tradicionales, las mayores, las que están desapareciendo realmente por cuestiones de edad, posiblemente no hubiesen tenido otros objetivos y el movimiento feminista decía sí, que salgan, porque al trabajar, aunque es un pésimo negocio, pero se socializan, porque si no estaban metidas en casa. Digo pésimo negocio porque antes el sistema económico tenía que pagarle al trabajador lo que llama la reproducción. Y como la reproducción en los tiempos del consumo era también que comprase coches y tal, la época fordista, le tenían que pagar un sueldo para que mantuviera la familia. Cuando se incorpora la mujer, ahora dicen que lo mismo, para mantener el mismo nivel, hacen falta 2 salarios. Es decir, en vez de trabajar 8 horas, trabajan 16. Pésimo negocio. Pero bueno, desde el punto de vista social, en vez de que la mujer estuviera metida en casa, con además la cuestión del machismo, en fin, que tuviera que lavar los calcetines al hombre cuando viniera, no, sale, se socializa y tiene otras posibilidades. Pero alguien puede pensar que la mujer de hoy, las chicas de hoy, con la visión que tienen de igualdad, de modernidad, se van a quedar en casa, tanto porque lo diga yo como porque haya la renta básica. No sé, yo creo que no, pero quiero que lo digan las mujeres. Es decir, si usted recibiera... Dice, bueno, ¿y cuánto sería la renta básica? Por entrar en cifras de cuando se propone, solo por encima, se dice que la renta básica tiene que estar 1 céntimo por encima del umbral de pobreza. Para que nos entendamos muy rápidamente, el umbral de pobreza lo fija en España. Es una medida que se hace en toda la OCDE, en todos los países de la OCDE, y es una norma, lo hace el Instituto Nacional de Estadística. Y lo que hace es lo siguiente: en vez de coger la media de los ingresos de la población, la media es que es una medida débil. Hay un chiste, dice, si yo ceno un pollo y tú un vaso de agua, la media dice que hemos cenado medio pollo y medio vaso de agua cada uno, ¿no? Entonces cogen la mediana, ¿no? Que la mediana es una magnitud más robusta, que pues, la mediana es como la carretera, lo que pone la distribución de los salarios o en la campana o en la carretera. Es decir, lo que más se da, ¿no? Entonces se coge el 60% de la mediana del ingreso y lo que está por debajo del 60% de la mediana es el umbral de pobreza. Eso haría falta un poquito de pizarra para ponerlo, pero bueno, lo hace el Instituto Nacional de Estadística, es una convención y por ahí es umbral de pobreza. Luego está pobreza severa, que es cuando no tienen nada para comer y son porcentajes. Pero ahí había al comienzo de la crisis 8 millones de personas en España, el 20% de la población, bajo el umbral de pobreza. Bueno, pues la renta básica sería, pongamos en lo que el Instituto Nacional de Estadística, porque es una referencia, una peseta más, 1 céntimo más, y ya estamos por encima del umbral de pobreza. Les puedo adelantar que más o menos coincide con el salario mínimo interprofesional, el que se paga aquí. El salario mínimo interprofesional está rozando el umbral de pobreza, euro arriba, euro abajo, porque es un salario comparado con los europeos, muy bajo, muy bajo. En Irlanda está en 1.000 euros el salario, por no citar Francia, está en 1.000 euros. Y aquí lo tenemos en 640, que tomado como si hiciera entonces paga 700. Bueno, está por ahí. Eso sería. ¿Ustedes creen que si en un hogar una persona recibiera ese ingreso, iba a optar solo por quedarse en casa a hacer tareas del hogar? Mire, en mi casa mi mujer trabaja porque es más joven que yo estoy jubilado y me encargo desde hace mucho tiempo, muchas tareas. Si me dieran ese dinero no hace que yo me quede, yo me voy de excursión en cuanto puedo y estoy aquí en vez de estar... Yo creo que no, y entonces las mujeres no lo iban a hacer. Yo creo que es un prejuicio, pero lo vamos a tratar allí. Trabajo garantizado. Tendrían que estar los que lo proponen, digamos, para no criticar al ausente, pero es que la propuesta a mí me parece miserabilista y peligrosa porque es que han llegado a dar cifras de cómo se pagaría y proponen 3 cifras. El trabajo más cualificado lo propone en bruto por 12 pagas algo así como 1.300 euros.
pero 1.300 euros en 12 pagas. La noción que tenemos hoy aquí siempre es 14 pagos, 13, o sea, 1.300 entre 12 pagas te hace 1.000eurista, aunque hoy muchos precarios, pues, pero eso es para luego tiene otro intermedio y luego tiene otro como el salario mínimo, ¿no? Entonces, ¿por qué desde arriba estar fijando ya esas tasas salariales tan bajas, ¿no? La renta básica es liberadora. La renta básica es universal, como el resto, como habíamos dicho, mientras que el trabajo garantizado, en la propuesta que hacen ellos, dicen que con el 0 no sé cuántos del PIB se daría al principio a 1 millón de personas. Es decir, no proponen acabar con el desempleo, y no solamente no proponen, sino que tienen unas cauciones que es mantengamos esto en este nivel para que no entre en competencia con lo que podría dar el mercado. Entonces, a mí me parece una propuesta muy poco progresista. Tengo que irrumpir. Por una cuestión de tiempo. Necesito que antes de iros, y entre la sala o aquí... La sala. Bueno, pero es que como no están tímidos y tímidas hoy, a ti te quedaban algunas propuestas, a ti seguramente te sugieran algunas o te quedarían también. Sé que habéis dicho cosas que tienen que ver, como estas jornadas en particular. Aquí hemos hablado en el Teatro del Barrio, hemos hablado muchísimo sobre economía y más que vamos a hablar, pero en este caso estamos tratando de debatir cosas que puedan ser puestas en marcha, en el mejor de los casos, por quien llegue al gobierno, aunque sea en forma de coalición o como sea, tanto del ayuntamiento como en la comunidad. Entonces me gustaría que en los pocos minutos que nos quedan, porque nos tenemos que ir puntuales por el tema de la retransmisión, que os recuerdo que se está retransmitiendo en Público TV, si os habéis perdido alguna parte, me gustaría que recordaseis o que lanzaseis, empezando por vuestras favoritas o por las primeras que os vengan a la mente, cosas que sí pueden hacer los gobiernos regionales y municipales para estimular algunas de las medidas que habéis ido comentando, y cosas que en general es una aberración que hagan. O sea, que cuando el gobierno regional o municipal se mete en la economía para hacer, aberración. Esta la dejamos de secundaria. Preferimos las cosas positivas, pero lo que podáis señalar o recalcar sería fantástico que un ayuntamiento, una gente nueva que llega al ayuntamiento, rápidamente se ocupase de esto, o de esto, o de esto. ¿Os parece bien? En plan ráfaga, porque nos queda poco tiempo, y si queréis añadir, por favor. Si te parece, me lanzo ahí. Pues bueno, muy bien. pues básicamente, bueno, yo lo que básicamente he estado hablando de una transformación, por así decirlo, ecosocial de la economía madrileña, que en términos sectoriales podría suponer, podría canalizarse en términos de estímulo de distintos sectores, pero en particular podría ser interesante. Hablaba de producción energética renovable, descentralizada, pequeña escala, fomentando pequeña escala, formas cooperativas, aprovechar ordenanzas municipales, profundizar en ellas para la instalación en espacios públicos y viviendas, fomento de polos industriales basados en ingeniería y química verde. Perdona un segundo, ¿puedes ir todavía más a lo concreto, en el sentido de lo harías penalizando al que no lo hace, favoreciendo, o sea, sí, dándole... bueno, yo creo que la fiscalidad ahí es un elemento clave, que es en lo que no me he metido en la otra parte, o sea, en el sentido de bueno, fiscalidad, evidentemente, en las materias que compiten a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento, porque evidentemente pues son limitadas en comparación con el Estado español, pero se pueden hacer de forma coordinada con otras comunidades autónomas y estatales. Entonces, aquí se puede generar estímulos y incentivos y desincentivos en distintos sectores, distintas actitudes, en términos de niveles de consumo, no solo por niveles de consumo, sino también por niveles de renta, y en particular se podría priorizar, en lo que se refiere a las compras públicas, por ejemplo, a las empresas que sean especialmente respetuosas con el medio ambiente o con la justicia social. Un ejemplo de ello son todas las empresas del sector de la economía social y solidaria, ¿no? O de la solidaria y ecológica, reorientando también todas las políticas que tienen que ver con el emprendimiento. Es decir, o sea, que no solo todo debe quedar en manos de lo que haga las administraciones públicas, sino también de lo que fomente mediante estímulos. Y ahí, pues claro, si todos los espacios de educación y sanidad que son públicos, por ejemplo, compraran la comida a cooperativas agroecológicas de la región, pues imaginaros el estímulo que puede suponer a una forma de producir
completamente distinta, ¿no? Esto sería una forma de crear otro tipo de economía sin esperar a la revolución para hacerlo, ¿no? Sino sería un estímulo progresivo. Además de que estimulando ese tipo de economía, yendo un poco a la cuestión de la distribución de la renta, pues está la redistribución que se hace a través de impuestos, pero también está la distribución primaria, que es la diferencia que hay en los salarios que se dan o la renta que se genera entre unas personas trabajadoras y otras. Y la cuestión es que si estimulamos este sector de la economía social y solidaria, seguramente estemos estimulando niveles de desigualdad entre el que más cobra y el que menos cobra bastante menores que en la economía convencional predominante hoy, ¿no?, en las grandes empresas. Y bueno, y todo esto, pues muchos de estos cambios, pues habría que pensar también, discutir, quizás en otro espacio, la fiscalidad necesaria para todo esto, como decía antes, en coordinación con otros territorios, pero también pensando en una mayor progresividad fiscal, en el sentido de que quienes más cobran o quienes mayor renta o riqueza tengan paguen más impuestos, recuperar, entre otras cosas, el impuesto de patrimonio, que eso sí que es de competencia regional, limitar las excepciones que se han hecho en los impuestos de sucesiones y donaciones en la Comunidad de Madrid y ampliar los impuestos medioambientales y una nueva fiscalidad ecológica que hay muchos ámbitos en los cuales se podría recaudar por esa vía, ¿no? Y poco más. Pues ahora tienes que ir lamentablemente en plan ráfaga. Voy muy rápido, porque como además prácticamente ha puesto un amplio abanico, son elecciones municipales, pero también autonómicas. Es decir, de la autonomía de la comunidad depende la educación y la salud. Naturalmente, pues incidir en salud, porque es lo que conserva, y en educación, porque es el futuro, eso es básico. Ahí deben ir grandes cantidades de recursos, naturalmente públicos, no que se estén dando para hacer negocio privado. Luego habría, desde el punto de vista energético, fomentar la biomasa, las calefacciones por biomasa, las centrales, y puedo hablar por experiencia porque lo hemos puesto en una comunidad de vecinos y funciona muy bien y tal, fomentarlo desde el ayuntamiento, desde la ciudad, con incentivos de los que fueran. Impedir, no quiero decir prohibir, porque prohibir siempre está muy feo, ¿no? Suena mal, ¿no? Pero impedir, dificultar el tráfico en las ciudades, o sea, favorecer el transporte público, impedirlo, digamos, pues pagando un sobrecoste, que fuera un lujo, para no prohibir, usted no entre y tal, con algo así que se hace en algunas ciudades europeas, una viñeta. Es decir, el que tiene coche y con el coche quiere entrar en la ciudad, bueno, pues tiene que pagar algo añadido, ¿no? Y a fomentar el transporte público, fundamentalmente, porque, bueno, con todo esto estaríamos, de todo esto que hemos estado hablando antes, del pico del petróleo y del calentamiento, de los recursos de tal, bueno, estaríamos desde la pequeña dimensión, que es una ciudad, digo pequeña dimensión planetaria, pero apuntando, y por supuesto el alumbrado. Optimizar el alumbrado. Si alguien ve esas fotos de la NASA de cómo es el planeta, bueno, pues se ve como a Estados Unidos o Europa, es que por la noche son como una luciérnaga, mientras que hay grandes territorios, bueno, pues también el alumbrado por la noche se puede optimizar. Hay unos derroches cuando estamos circulando, una cosa es la seguridad, otra cosa es las autopistas iluminadas. Y bueno, pues... pues ahora que ya estaba la cosa candente, es cuando nos tenemos que ir, así que desde el punto de vista del debate estoy contenta porque no os va a quedar más remedio que seguir pensando. Y para el próximo debate al que asistáis, que nos quedan varios en el teatro, nos queda mañana, nos queda el lunes y el martes siguiente, bueno, hasta las elecciones va a seguir habiendo debates, entonces nos encantaría que a los que asistáis tratéis de traer alguna pregunta incómoda, que son las que luego generan las mejores respuestas para compartir. Muchas gracias por venir esta tarde. Os recuerdo una vez más que se está retransmitiendo y que va a quedar grabado en la página de Público TV y por tanto recuerdo una vez más los nombres de quienes nos han acompañado, a la vez que les agradezco profundamente. José Antonio Pérez, de ATAC, y José Belver, que se escribe con B y con V, de FUEM.
Y yo que he puesto, me he contenido mucho en el momento de hablar de mujeres, pero porque este no era el momento. Nuria del Río, un placer, muchas gracias y seguimos debatiendo.